Muchas veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en Contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los guardianes. Bienvenidos a compartir un nuevo programa en esta noche de miércoles. Otra noche de terror juntos, un poco complicado, como seguramente muchos de ustedes, con el tema de los resfríos y todas esas situaciones que hay que cuidarse bastante. Pero estamos acá. Vamos a compartir algunos relatos que nos han enviado y hoy vamos a estar compartiendo los relatos que muchos de ustedes enviaron a través del WhatsApp. Gracias a todos los que nos escuchan, nos acompañan en esta nueva noche. De acuerdo a los pedidos de muchos oyentes, hoy vamos a tener una historia que nos han solicitado, vamos a tener las historias de WhatsApp y vamos a tener algún audio hacia el final. Hemos recibido uno que pertenece a Alejandra, que nos cuenta que nos escucha siempre. Ella tiene 36 años. Nos cuenta que ella es hija única, se crió con sus padres hasta que, ellos murieron. Ella se casó hace poco tiempo, hace algunos años, hace 4 años, pero ella quedó en su casa, que era la casa de sus padres, viviendo sola prácticamente por casi 4 años. Y la experiencia que nos cuenta sucedió allí en esa casa, en la que ella se había criado y en la cual jamás en la cual jamás le había pasado absolutamente nada relacionado a lo paranormal, más allá de algunos hechos aislados como ruidos durante la noche, alguna puerta tal vez que se abre o situaciones por el estilo, pero nunca le había tocado vivir una experiencia paranormal más allá de eso. Unos 2 años aproximadamente después de la muerte de su papá, que es el que murió después, cuando ella ya estaba sola en esa casa, comenzaron a pasar situaciones realmente extrañas, ¿no? Ella me contaba que lo primero que le sucedió y que ella supo que se trataba realmente de algo paranormal, de alguna situación especial, porque antes de eso había escuchado algunos pasos en la casa, había escuchado el sonido de, por ejemplo, ella dice que habían unas botellas de plástico que en medio de la noche se cayeron. Y a todos esos ruidos nocturnos le buscaba ella alguna explicación. Lo de la botella era fácilmente justificable con el viento, con cualquier tipo de estas situaciones. Incluso ella tenía un gato en la casa, ¿no? Entonces pensaba que tal vez podía ser eso. Una noche sintió muy claramente que intentaban abrir la puerta que había sido de sus padres. Bueno, ella mantenía aquella puerta con llave y pensó en algunos momentos que tal vez se trataba de su papá, de su mamá, que todavía no habían abandonado la casa, y ideas de ese tipo, ¿no? Pero una noche, luego de volver de haberse juntado con su grupo de amigas, volvió cerca de las 2 de la mañana, entró a la casa. Aquella casa tenía toda una tapia hacia el frente con solamente una puerta de ingreso, incluso no tenía ni siquiera un portón como para garage, ella no tenía auto,
Entonces era toda una tapia con la puerta en el medio. Ella ingresaba y era como un pequeño patio de unos 4 metros antes de ingresar a la casa en sí. Ella ingresaba en el terreno, había como un pequeño patio y recién después de eso estaba el ingreso a la casa, una casa que tenía muchos años, no era muy grande la casa tampoco, ¿no? Ese pequeño patio que tenía ahí adelante, de unos 4 metros aproximadamente, había muchas flores, la mayoría de ellas que habían quedado, plantas que había puesto su mamá o que había puesto su papá también en algún momento. Habían un par de plantas de rosa, unos malbones, algunas plantas con flores, ¿no? Esa noche llegó, pasada las 2 de la mañana, entró hasta ese patio, caminó hasta la puerta de ingreso de la casa y fue directo al baño. Cuando estaba dentro del baño, ella, con la puerta abierta, está absolutamente sola en la casa, estaba con la puerta abierta, y ella estaba, bueno, en un momento asegura que estaba mirando, no sabe si el espejo o la pileta, y vio de reojo cruzar una sombra delante de la puerta. Inmediatamente sintió un frío que le recorrió el cuerpo. Ella dice, eso me dio o me indicó a mí, o me hizo pensar que no se trataba ni de mi mamá ni de mi papá, porque sentí un poco de miedo en ese momento. Salí del baño, apagué la luz, dejé la luz de la cocina comedor prendida, me metí a la pieza. En la pieza tenía la televisión, prendí la luz y la televisión. Me acomodé para dormir, tratando de no dar demasiada importancia a lo que había sucedido, y me metí en la cama con la puerta cerrada. Y estaba viendo televisión. Y en un momento ella recuerda que sintió unos pasos dentro de la casa, en lo que sería la cocina. Y esto, por supuesto, la puso alerta y estaba como tratando de escuchar todos los sonidos que había en la casa, cuando de pronto un banquito que había dentro de su habitación se deslizó, como si alguien lo hubiera movido aproximadamente 1,5 metros, pues estaba puesto casi en un ángulo de la habitación, y tenía sobre ese banquito un florero que se cayó cuando el banco se movió, por supuesto, al piso, y no se rompió porque el florero era un florero tipo de acrílico o algo parecido, pero cayó al piso. Y ella se asustó muchísimo porque vio, sin comprender cómo sucedía aquello, el desplazamiento de ese banco, como si alguien lo estuviera moviendo, por más de 1,5 metros. Y sintió muchísimo miedo. Tenía la luz que había prendido, la televisión, y eso le facilitó ver que no era su imaginación, sino que aquel movimiento había sido real, y el banco quedó allí, casi junto a la puerta de ingreso a la pieza. Se quedó mirando sin saber qué hacer y se puso a rezar esa noche, pero no pasó nada más. Se durmió ella esa noche con mucho miedo, con la luz prendida y la tele también. Y a la mañana siguiente, cuando se despertó, el banco, aquel banquito que ella había visto moverse, estaba puesto en la esquina con el florero encima, tal cual ella, lo había dejado allí en ese lugar, ¿no? Dudó por un momento si ella se lo había imaginado o en el momento en el que dormía, alguien volvió el banco al lugar
con aquel florero que tenía encima. Le quedó la duda, pero fue tan... Para ella sentía que no podía ser que se lo haya imaginado, porque ella estaba despierta mirando la televisión. La cuestión es que transcurrió ese día, el día siguiente, y ella recuerda que fue una noche de un martes. Aquella fue la primera situación que la puso en alerta y que le dio mucho miedo, ¿no? Pero la noche de un martes había salido a comprar algunas cosas y se quedó conversando con una amiga suya, una vecina, y se vino adentro porque había comenzado a llover. Se largó una tormenta. Y ella se metió en la casa. Y cuando estaba dentro de la casa, estaba en la cocina, estaba haciendo una pizza, se cortó la luz. Entonces, se asustó un poco con esta situación. La tormenta era bastante fuerte. Y apagó el horno y prendió 2 de las hornallas que le daban un poco de luz allí dentro de la cocina. Imagínense todo este entorno, ¿no? La tormenta, la luz cortada y apenas la cocina iluminada con 2 hornallas de la cocina. Buscó, pero no encontró, no tenía velas. Y bueno, prendió las otras hornallas también de la cocina para iluminarse un poco mejor hasta que volviese la luz. Pero pasó una media hora, hora y media y un poco más y la luz no volvía. Y decidió irse a dormir. Entonces tomó un diario, hizo como una pequeña antorcha, la prendió, apagó la cocina y con eso fue iluminándose hasta la entrada a la pieza. Ahí en la pieza, una vez estando en la pieza, pisó el papel para apagarlo y se metió en la cama. Inmediatamente se metió en la cama. Ella dice que siempre le tuvo mucho miedo a los truenos y aquella noche particularmente los truenos eran bastante fuertes, ¿no? Así que ya estaba con miedo. En un momento, ella tiene la ventana de aquella habitación, da hacia el frente de la casa, que es una ventana amplia, ¿sí? Y bueno, que no estaban cerradas las celosías, es decir, que se podía ver hacia afuera cada vez que había un refusilo, por ejemplo. Y que ella estaba encogida en la cama ya con miedo cuando de pronto un refusilo dibujó una silueta junto a la ventana, como si una persona estuviera parada allí. Y le dio mucho miedo y preguntó, como en el relato de recién: ¿quién sos? ¿Quién sos? No, tengo miedo, no me molestes. Repetía que tenía miedo. ¿Quién sos?, le preguntaba. Y luego se puso a rezar. Y en lo que estaba rezando, sintió que le agarraron el cabello y le tiraron, pero no fue solamente un tirón, sino que la sostenían del cabello y la tiraban como queriendo sacarla de la cama. Ella se aferraba al espaldar y con la otra mano trataba de soltarse, pero dice que en los manotazos que tiraba, ¿no?, tratando de agarrar su propio cabello, tocó la mano de alguien y asegura que fue lo más helado que tocó en su vida. Dio un grito del susto que se llevó en ese momento y sintió cómo la soltaba. Se sentó en la cama con la espalda en la pared, en el espaldar, y veía cómo alguien se desplazaba, como una sombra se desplazaba por la habitación hasta quedar en un momento en uno de los rincones. Sintió un sonido que fue el sonido de aquel florero cayendo al piso otra vez, y vio a aquella persona claramente, su silueta, sentada en ese banco. El banquito, la parte de arriba, donde uno se sienta, que era redonda, tenía un movimiento. Un pequeño movimiento, oscilaba de un lado al otro, ¿no?
y ella sentía el sonido que se producía, porque esta aparición, o quien fuera, se movía muy, muy despacio, pero el banquito producía un sonido de la madera rozando entre sí, que a ella la alteraba muchísimo, y no sabía qué hacer. Estaba llorando, encogida en su cama, tratando de rezar, hasta que en un momento quiso estirarse para agarrar el cubrecamas que estaba hacia los pies, y sintió como si alguien le hubiera puesto las dos manos sobre los hombros y la presionó contra la cama, y ella no podía moverse. Sintió esa presión en su cuerpo y luego sobre su rostro, es decir, sintió que le taparon los ojos y la nariz. De cualquier manera la luz estaba cortada, pero ella sintió mucho más miedo aún. Imagínense esa situación. Fue algo extraño, porque ella decía que sentía que el frío intenso de aquello que le estaba tapando la cara, sentía como si la quemara. Y comenzó a gritar, a invocar a la Virgen de Guadalupe, de la cual su madre era muy devota. Y dice que luego de la tercera vez que gritó, que invocó a la Virgen, la soltaron. Ella se quedó llorando, temblando, imagínense, sola en la casa con la luz cortada, e intentaba ver si aquello aún estaba ahí, con los refusilos, que la luz que entraba por la ventana, veía que en aquel rincón donde antes había visto esa silueta ya no estaba. Pasaron los minutos, pasó una media hora, una hora, y sintió ruidos en la casa, pero luego volvió la luz, y la luz de su habitación estaba prendida, lo mismo que el tele, así que se prendieron inmediatamente y ella sintió mucha más tranquilidad, ¿no? Se levantó y trabó la puerta y se quedó en la habitación rezando hasta que se durmió, mientras afuera, estando sola en la casa, escuchaba ruidos. Aquello le dio tanto miedo que le pidió a sus amigas e incluso a quien hoy es su marido, que en ese momento todavía no eran novios, a Mario, que la acompañara por favor en la casa. Sus amigas accedieron a quedarse cada una de ellas una noche, ¿sí? Y la noche del viernes se quedó Mario con la prima, con la prima de él, que era quien los había presentado. Se quedaron aquella noche allí en la casa. Cada uno de los que estuvieron allí cuentan distintos tipos de experiencia, ¿no? No tan graves tal vez como los que le tocó pasar a la misma Alejandra, pero cuentan que escuchaban sonidos dentro de la habitación, que en un momento en la noche, cuando ya se habían dormido, los despertó el ruido del banquito que se desplazaba por la pieza. Mario, cuando se quedó la noche del viernes con su prima, él durmió en el piso, y Alejandra con la prima de Mario durmieron en la cama, que era una cama de 2 plazas, ¿no? Y él dice que en un momento, ya la madrugada, entrada la madrugada, cuando los tres estaban dormidos, él sintió como si alguien lo hubiera agarrado de las muñecas. Y también cuenta lo mismo, sintió una sensación de frío, muy extrema, y increíblemente, no pudo ni siquiera hablar, porque él nunca pensó sentir tanto miedo. Cuando abrió los ojos, tenía ante él el rostro de una persona, de alguien muy viejo, según él mismo dijo. Habían dejado en el piso una pequeña lamparita encendida,
Quedaba una luz muy tenue dentro de la habitación, pero que le permitía ver con claridad aquella aparición. No pudo ni siquiera gesticular, no pudo hablar a las chicas que estaban a su lado. Se quedó paralizado del miedo. Él dice que pegó un tirón para soltarse de las muñecas, pero era tal la fuerza que tenía que ni siquiera logró mover los brazos. Que esta aparición, de estar junto a él, se desplazó hacia atrás, a donde estaba aquel banco, en cuestión de segundos, como si se tratara de una proyección. Él se sentó en el colchón, se apoyó en la cama y, bueno, comenzó a hablarle a las chicas, y no sabe en qué momento aquella aparición simplemente, bueno, desapareció. Esa imagen desapareció. El día siguiente, día sábado, se reunieron a la tarde, un grupo de amigos, y vino una de sus tías también, y comenzaron a hablar, porque fue extraño, en esa casa jamás había pasado nada malo. Estaban seguros que no se trataba ni del padre ni de la madre, porque imagínense, ¿quién va a pensar que tu mamá o tu papá, una vez que se han marchado, van a asustarte, ¿no? Entonces comenzaron a conversar y a ver qué podría haber pasado, cuál era la situación, hasta que en un momento su tía, una mujer ya grande, una mujer de unos 63 años aproximadamente, le preguntó si ella había llevado a la casa algún objeto últimamente, si le habían regalado algo, si había comprado algo, y ella se acordó en ese instante que había comprado 3 cosas bueno, no me da el lugar exacto, pero me dice que las compró por un aviso de alguien que aparentemente se mudaba y tenía unos muebles para vender. Lo que a ella le interesaba era un chifonier que había comprado, y cuando estuvo allí le ofrecieron el chifonier, un espejo y este banquito que estaba dentro de su habitación por muy poca plata más. Entonces ella decidió llevar las 3 cosas y llevó el espejo. No lo había puesto, estaba junto a una pequeña habitación, un cuartito donde su papá guardaba cosas. Lo había dejado allí. El chifonier estaba dentro de su habitación. Bueno, allí había guardado parte de sus cosas, y el banco también. Y de acuerdo a los relatos de ella y de las amigas, los que se quedaron allí, llegaron a la conclusión de que aquel banco, precisamente, sería tal vez el que tendría algo extraño, por alguna situación, había algún espíritu o algo ligado a eso, ¿no? Ni siquiera lo dudó. En ese mismo momento lo llevaron al fondo y lo quemaron. Esa noche de sábado, sus amigas se quedaron con ella y no pasó absolutamente nada. El día domingo se quedó sola en la casa, pero un poco más tranquila. Se quedó en su habitación mirando tele. Pasó la noche del domingo y no sucedió absolutamente nada. La cuestión es que transcurrieron los días sin que pasara nada más. Ella se quedó con la duda sobre aquella situación. Llamó a la persona que le había vendido aquellos objetos y le contó un poco lo que había pasado. Y esta señora, era un matrimonio, quienes le habían vendido estos objetos, le contaron que ese banquito en realidad se los había regalado hacía poco tiempo
un vecino de ellos que había fallecido un tiempo después había fallecido, y que ellos estaban vendiendo todo porque se mudaban a un departamentito más chico acá en el centro, y que, bueno, prácticamente no lo habían usado, se quedaron sorprendidos también con aquella situación. Luego, esta señora le contó que aquel señor que había sido vecino suyo, quien les había regalado, a la familia le había regalado la provincia de Salta, y al morir este señor, sus hijos ya casados dejaron la casa vacía. Venían de vez en cuando, sobre todo un hijo que vivía en la provincia de Salta, venía de vez en cuando a ver la casa que habían puesto en venta, y recuerda que este señor tuvo un pasado relacionado con la magia, con el curanderismo, con ese tipo de cosas, que, bueno, al parecer con los años y con la enfermedad que tuvo, dejó de practicar, pero aparentemente aquella situación estaría ligado con eso, ¿no? Esta historia quería contarla porque está relacionada con aquellos objetos que a veces llevamos a la casa, y que objetos malditos es una forma de decir, pero que tienen alguna energía, tal vez, o alguna entidad ligada a ellos. Esta es otra historia de terror. Bueno, esta historia dice: hola Sergio, tengo una historia que contar. Estas historias que vamos a relatar ahora son las que han enviado a través de el WhatsApp. Bueno, dice: hace 2 años fui al cerro con mi novio en la moto, era de noche, y al llegar arriba, por supuesto estaba absolutamente todo oscuro, pero había bastante gente. Yo estaba con la linterna del celular, alumbraba allí el lugar donde estaban, bueno, y casi jugando pasábamos en la moto iluminando a los autos que estaban parados para ver, para molestarlos a modo de broma, ¿no? Llegamos hasta la parte de atrás del Cristo, y cuando llegamos hasta ahí, hasta esa parte, yo escuché un grito que me produjo un escalofrío tremendo. El grito parecía bueno, venir de un poco más lejos de donde estábamos nosotros, pero no sé por qué extraña razón, en un momento lo sentí como si hubiera sido un susurro al oído, y la gente que estaba allí comenzó a bajar como si ellos también hubieran escuchado aquello, ¿no? Con mi novio bajamos inmediatamente, nos fuimos en la moto. Ustedes, por supuesto, los que conocen saben que es muy oscuro, y cuando pasamos la parte del rulo sentí que alguien o algo subía o se acomodaba detrás mío en la moto. Yo sentí aquella presencia. Abracé muy fuerte a mi novio, lo abracé muy fuerte y empecé a rezar, a temblar, bueno, esto todo en cuestión de segundos. La cuestión es que él siguió en la moto y hizo 1 o 2 curvas, y aquella sensación desapareció, pero yo sentí claramente como si algo hubiera venido con nosotros en la moto. Yo no la vi, pero la sentí. Fue una experiencia horrible, realmente, aquello que me sucedió. Esa es una de las historias corta. Otra que dice: les contaré algo que sucedió a Luis y a mi viejo. Esto ocurrió en el año 2010. Ellos trabajaban en el mercado de Abasto, en la zona, en la zona del mercado de Abasto, por la calle Pellegrini. Luis y Mario, que era mi padre, entraban muy temprano al trabajo, como a las 4 de la mañana. Esa madrugada se encuentran en la avenida Roca, y de allí emprenden,
el camino hasta su trabajo. Todo estaba bien. Era invierno en aquella oportunidad y hacía bastante frío, así que decidieron en un momento bajar de su bicicleta y caminar. Dieron vuelta por calle Bernabé Araoz para seguir su camino, y mi viejo contaba, cuando relataba lo sucedido, que de repente comenzaron a sentir que les chitaban. Y Luis se dio vuelta. Volvieron a chitarle, se dieron vuelta, pero no veían absolutamente nada. Y siguieron como si nada hubiera sucedido. Al llegar a la Plaza Belgrano, que antes, ustedes recordarán, no tenía tanta iluminación como hoy en día, logran ver la imagen de una chica joven que le hacía señas, los llamaba, como para que fueran donde ella estaba. Lo que les pareció raro a mi papá y a su amigo es que estaba parada cerca de aquella estatua que está en el medio de la plaza. La cuestión es que esta chica los había llamado. Era muy tarde o muy temprano, como quieran verlo, y con el frío que hacía les pareció realmente una situación extraña. Decidió acercarse Luis primero para ver si podía ayudarla, si necesitaba a alguien. Y cuando iba llegando a ella, que repito, estaba parada ahí cerca de la estatua que está en el medio, dice mi papá que vio a Luis que se vuelve y empieza a correr hacia él con el rostro desencajado del pánico. Y me dice a mí también que corra, y le digo, ¿por qué? Y me dice, no la mires, y lo primero que hago, por supuesto, y veo, es una mujer todo de negro, de una postura encorvada, que venía hacia nosotros. Recuerdo que tenía una voz suave en aquel momento que me decía, ayúdame, y empezamos a corrimos tanto que no queríamos ni siquiera en aquella corrida darnos vuelta para ver dónde estaba. De repente, al llegar casi hasta la Crisóstomo, por Bernabé Araoz, dejamos de escucharla y dejamos de sentirla también. Lo insólito es que pasaban autos, pero nadie se percataba de la situación, o no la veían, no sé. Esta era una mujer que estaba absolutamente toda vestida de negro. Mi padre y su amigo estaban cansados por aquella corrida y por el miedo, pero tenían que volver por las bicicletas que habían dejado tirada ahí en la plaza. Aquella era su movilidad, pero a decir verdad no se animaban a volver a buscarla por el miedo que sentían, que tenían todavía por aquella situación por la que habían atravesado. Tenían que volver por ellas. Tomaron coraje, volvieron, y al llegar otra vez a la plaza, según ellos dicen, estaba todo tranquilo. Entonces llegaron hasta donde estaban las bicicletas, y antes de volver a emprender el camino hacia el laburo, ven a aquella misma mujer subir en un taxi que circulaba por Lavalle. Ellos dicen que se quedan mirándola y ven cuando a media cuadra aquel taxi se sale de la calle y choca contra la pared en la esquina del Hospital Padilla. Dice que ellos corrieron para ayudar al taxista, y cuando iban llegando volvieron a ver a aquella mujer salir del auto y cruzar como si hubiera atravesado, desvaneciéndose, la pared del Hospital Padilla hacia adentro. Según mi papá dice, cuenta, en ese momento se le debilitaron las piernas y sintió un miedo como nunca antes había sentido. Comenzaron a acercarse algunas pocas personas que habían o que pasaban por el lugar, alguna gente del hospital, un médico incluso, que vino a revisar a este señor, al chofer, y el hombre increíblemente estaba allí
sin vida. Había sufrido un infarto. Nosotros no podíamos salir de la impresión, del asombro, de saber que aquella aparición era la responsable de aquella muerte. Aquel espíritu, esa mujer, lo que fuera, era la responsable de aquella muerte. Pasó una semana prácticamente sin poder dormir, como decía mi papá, le costaban horrores cada vez que cerraba los ojos. Le aparecía aquella imagen perturbadora de esta mujer de vestido negro y como si tuviera un turbante, se le aparecía en sus sueños. Por otro lado, Luis, su amigo, según contó, no pudo aguantar aquella situación. Le sucedía lo mismo. Era como si los acechara y terminó yéndose a Buenos Aires. Mi papá se enteró un tiempo después que quedó tan mal que lo internaron en un neuropsiquiátrico. Se había vuelto loco. Al año cae internado en ese lugar y me pide por favor que lo cuide una tarde. Yo accedí con muchísimo miedo, no sé cómo explicarlo, por lo que me había sucedido un año atrás allí en el hospital. Conversando con otro señor que estaba también de cuidador, le conté mi historia, le conté lo sucedido. Este señor me mira asombrado y me dice que esa mujer se aparece siempre en los pasillos del hospital. Me dijo que él estaba ya hacía un mes con su mujer internada y que se la siente lamentarse allí en el hospital, pero que él nunca la vio, que en el silencio de la noche, en el hospital, se la escucha o se escucha su lamento. La gente cuenta que esta mujer había fallecido en el hospital, que era una chica joven en realidad que tenía 22 años y la llamaban Carmelita. Dice que falleció por un golpe producido por su padre, que era alcohólico, y que ella parecía a cualquier hombre, y sobre todo si estaban borrachos. La Carmelita es muy conocida hasta el día de hoy en el Hospital Padilla. Según dicen, anda por sus pasillos y es tan linda como aterradora. Esta que comparto con ustedes fue la experiencia de mi padre y de su amigo Luis. Algunas de las historias de Radio Universal que venimos compartiendo a menudo con ustedes, algunas de las que están solicitadas nuevamente incluso alguien la pidió para grabar. Bueno, les repito, el amigo Darío sube los programas al YouTube y allí lo pueden buscar y seguramente van a encontrar todos estos audios, ¿sí? Ponen en el buscador de YouTube LNDLG, que es la inicial de cada una de las palabras que forma el nombre del programa, LNDLG, y allí van a encontrar los audios. Así que bueno, el permiso para realizar la allí directamente los pueden buscar para no tener que estar grabándolos de acá del programa, que es más complicado seguramente. Allí lo van a poder hacer con mucha más tranquilidad. Así que los invitados iban llegando. bueno, los invito a que busquen los programas grabados por Darío. Y de allí, bueno, vamos a continuar con las historias que nos han enviado a través de el WhatsApp. Así que esta historia dice: soy José Cerrizuela, quiero dejarte este relato, que es algo que le ocurrió a mi padre cuando tenía más o menos 35 años. Él trabajaba en el ingenio Concepción. La función que tenía era de capataz de cargada. Trabajaba 24 horas y descansaba 12. Su función era andar en las fincas controlando junto con una cuadrilla de 8 personas las cargas y todo ese tipo de cosas, ¿no? El trabajo de ellos era solo por las noches. Empezaban a las 10 de la noche y terminaban pasadas las 4 de la madrugada. Lo que estoy contando les ocurrió en la zona de Taruca Pampa. Habían llegado como a las 6 de la tarde aproximadamente y bueno, empezaron a montar el campamento
y a esperar que se retiren las máquinas. Para esa zona, por aquellos años, la luz eléctrica no llegaba. Aparte, la casa más cercana, según relataba mi padre, estaba como a unos 5 kilómetros aproximadamente. Ese día, particularmente, hacía mucho frío. Por supuesto, era invierno. Cuando llegó la noche, juntaron un poco de leña allí donde estaban y armaron un fogón para calentarse un poco, y esperaron la orden para empezar a trabajar. Ellos tenían que ir anotando en una libreta las tareas que los hachadores de caña habían hecho durante el día. Se dividían en 4 grupos de 2. Cada grupo llevaba una linterna de largo alcance para guiarse en el camino y anotar las tareas. Siempre se empezaba del fondo de los cañaverales y se terminaba en el frente del campamento. Dejaban la fogata prendida y las luces de unas lámparas halógenas para poder guiarse, sobre todo en los lugares donde estaban, y hacían su trabajo. Aquella noche, cuenta mi padre, que sintieron muy rara la zona, es decir, tuvieron como una sensación extraña. Cuando comenzaron a trabajar, venían anotando ya por el 4.º tablón, solamente les quedaban 2 para terminar la tarea. Ya por ese momento eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada. Cuando de pronto el compañero de mi padre le dijo que hagan una pausa para descansar un poco, para fumar. Y en cuanto él prendió el cigarrillo, sintieron un aire caliente que pasó entre ellos, ¿no? E inmediatamente, a unos metros de donde estaban, lograron ver un animal muy grande. Ellos creían que podía ser una corzuela, no sabían, algún animal, ¿no? Dice mi padre que era como que los desafiaba a que se acerquen. Cada uno de ellos tenía un puñal de acero. Por lo general, por todo lo que se cuenta y se habla de lo que sucede en los cañaverales, ellos hacían bendecir estos puñales. En un momento corrió este animal tan rápido que lo perdieron de vista. Don Quiroga, compañero de mi padre, le dijo: che, negro, esto es algo malo, hay que tener cuidado. Y ellos siguieron alerta, pero continuaron con su tarea. Cuando le faltaba aproximadamente unos 200 metros para llegar al campamento, volvieron a verla. Pero esta vez estaba junto a la fogata. Ellos dicen que en un parpadeo se puso de pie y, de ser un animal, que era lo que ellos veían, pasaron a ver a una mujer encorvada y de pelos muy largos. Con la linterna empezaron a hacerse seña entre las cuadrillas, y cuando se reunieron los 8, podían ver cómo levitaba alrededor de ese pequeño campamento que ellos habían armado. Cuenta mi padre que en un momento vieron que se acercaba un vehículo, era el encargado de la finca, y en ese momento que alumbró con las ópticas, con las luces del vehículo, esta aparición se elevó. Ellos se acercaron al campamento y le contaron, una vez que detuvo la camioneta, a este señor lo que habían visto. Él les dijo que trabajaran tranquilos, que mientras él esté ahí, nada les iba a hacer. Imagínense que se quedaron pensando en esto, intranquilos. Y al llegar el día, pudieron ver que a la vuelta del fogón había unos dibujos muy extraños, muy raros. Un lugareño de la zona, el cual le contaron, le dijeron lo que habían visto de la gente que trabajaba allí, les dijo:
Den gracias que apareció el encargado. En esta zona dejan sus despachos las brujas, las curanderas. Y mi padre, por supuesto, nos relató esta historia que yo quería compartir con ustedes. Hola guardián, me llamo José, quería contarles algo que me pasó el 11 de diciembre de hace unos años atrás. Íbamos con mi papá a San Javier en el auto, porque él tiene familia allí. Recuerdo que íbamos pasando por Yerbabuena, eran como las 9 de la noche, llegamos al pie del cerro y comenzamos a subir. Y en un momento sentimos como si nos tiraran piedra. Mi papá no quiso parar en ese momento, pero un poco más adelante detuvo el auto y se bajó para ver si le habían dañado algo, si habían roto en el auto, pero no tenía nada. Entonces mi papá sube en el auto nuevamente y seguimos. No sé si alcanzamos a subir 1 kilómetro más y se nos paró el auto. Mi papá, extrañado, se baja, abre el capó, no teníamos nada con qué alumbrar, y empezó a tocar los cables, a tratar de ver de qué se trataba, e intentamos una y otra vez hasta que en un momento arrancó otra vez el auto. Y seguimos. Llegamos hasta donde está el Cristo, y en ese lugar otra vez se nos volvió a parar el auto. De ahí recuerdo que nos bajamos los dos, y en lo que mi papá estaba viendo el auto, yo me alejo un poco más allá en los suyos para orinar, y cuando lo estaba haciendo me tiran una piedra y me pega en la espalda. Yo me doy vuelta y miro hacia un árbol que estaba allí cerca, y vi claramente la imagen de un duende sentado en una de las ramas. Del susto que sentí, del miedo que sentí en ese momento, salgo corriendo hasta el auto para decirle a mi papá, y nos metimos al auto para esperar a que pasase alguien mientras nos tiraban piedra allí donde estábamos. La cuestión es que pasaron las horas y no había nadie en el lugar y nos terminamos durmiendo. Cuando nos despertamos, que ya había amanecido, tratamos de arrancar el auto y no logramos hacerlo. Esperamos en un momento y pasó una camioneta que nos tiró y logramos arrancar el auto, ¿no? Y salir de aquel lugar. Una experiencia corta, pero que me ha dejado muy marcado. Imagínense el miedo que sentí al ver esa aparición, ese duende allí en San Javier. Mucha gente cuenta de apariciones, de historias, de situaciones allí en San Javier, en la zona del Cristo, y justamente es una de las historias que nos han pedido repetir hoy, que para el final del programa la vamos a pasar también, ¿sí? Esta historia dice: buenas noches guardián, me llamo Sofía, quiero contarles algo que le pasó a mi amigo hace más o menos un mes atrás. Resulta que él estaba con sus amigos, era viernes a la noche, y estaban todos por salir a bailar. Y se juntaron en la casa de uno de los chicos. Cuando estaban todos allí, reunidos, algunos de ellos fueron a comprar para hacer la previa. Llegaron a un negocio que estaba, si mal no recuerdo, por calle Necochea. Llegaron y me contó que los atendió un señor. Este señor era una persona alta, morocho, que los atendió con una cara como de mucha tristeza. Ellos recuerdan muy bien esta situación particularmente. Bueno, los atendió, ellos pidieron lo que iban a llevar, las bebidas, cigarrillos, lo que iban a llevar, y este hombre le dijo, bueno, es tanto, y les pidió que le paguen para que él fuera a buscar las cosas, ¿no? Y de paso les traía el vuelto. Uno de mis amigos, uno de los chicos, sacó su billetera y les pagó. El hombre fue a buscar las cosas, ellos se quedaron en la vereda esperando a que aquel señor volviera. El drugstore del que les cuento es en una casa. Y mientras esperaban, estaban conversando, se reían. De pronto aparece una señora, sale por la ventana del negocio y les preguntó si buscaban algo. Y ellos le dijeron que
ya los habían atendido e incluso le habían pagado al señor que los atendió. Esta mujer los miró y le dijo que no, que era imposible, porque ella estaba sola en la casa, que nadie más estaba con ella allí. Ellos insistieron y le dijeron, no, nos atendió un señor, un hombre. Le dieron las características, lo describieron. Y cuentan que esta señora los miró muy sorprendida y les pidió que se fijaran si de verdad le habían pagado, que contaran la plata. Cuando uno de estos chicos, el que había pagado, sacó la billetera, según él, tenía toda la plata, no le faltaba nada. Se quedaron asombrados mirándose entre ellos, muy asustados. Y la señora les contó que a quien habían visto era su marido, que se había suicidado en aquel lugar del negocio hace un tiempo, y que al parecer su alma estaba en pena y vagando en aquel lugar. Ellos, sin dudarlo, se dieron vuelta y se fueron a otro lado a comprar, y dijeron que la señora les contó que nunca le hizo misa, la novena, y que tal vez por esa razón el alma estaba en pena dando vueltas todavía por aquel lugar. Bueno, Hernán, que nos mandaba algo muy cortito, que nos cuenta también lo paranormal está relacionado no solo con las apariciones de tipo espiritual. En muchos casos hay gente que nos ha contado de experiencias cercanas de apariciones de ovnis o de alguien, incluso algunas personas que han visto seres tal vez de otros planetas, ¿no? Hernán dice: he sido visitado en un par de ocasiones por seres como si fueran conos. Esa era su forma al lado de mi cama, cuando algunos libros saltaron de la biblioteca en el momento de esa aparición. Luego de algunas noches, esas apariciones como conos se repitieron. Aparecieron en la puerta comunicante de la cocina y el comedor. Una puerta que comunica, la cocina-comedor al living-comedor. Pero en esa segunda oportunidad que aparecieron allí, en su casa, estaban acompañados por un hombre que era solamente una sombra, parado en el hall central, a plena luz. Es decir, podía verse claramente aquella aparición. No me hicieron absolutamente nada hasta este momento. Yo me duermo en el sillón y despierto y veo de pronto alrededor mío a estos seres de más de 2 metros, vestidos de azul, cuyas manos terminan como en una cuña metálica. En una oportunidad me desperté y ellos tocaban mi cabeza. Lo llamativo es que, siendo antropomórficas sus cabezas, eran como de la forma de una mantis religiosa. Al día siguiente, al despertar, recuerdo que estaba completamente rasguñado mi cabeza y la cara. Guardián, está muy bueno el programa. Le quiero mandar un saludo a mi novia Andrea y quiero contarte esto que es muy cortito. Esta primera experiencia paranormal fue hace 2 o 3 meses más o menos. Había viajado al Cerro San Javier con mi novia y un grupo de amigos. Éramos un total de 7 personas y estábamos allí acampando cuando se nos ocurrió en un momento bajar el cerro, salir a caminar por la ruta. Habíamos escuchado muchas historias que suceden allí en el lugar, pero la verdad, ninguno creía en estas cosas o que nos sucediera, y comenzamos a bajar un poquito el cerro por aquella ruta, por aquella calle oscura, alrededor de las 2:30, 1 de la mañana, y en una de las curvas nos paramos, nos hicimos hacia un costado, ya que vimos que las luces de un auto que venía subiendo. Mi novia de pronto se puso muy tensa y quedó aterrada. Ella decía haber visto con claridad cuando una mujer estaba parada en la ruta frente al auto y que éste la traspasó. Yo al comienzo no le creí y le dije que tal vez le había parecido, se lo había imaginado por las luces del auto,
que la había encandilado o algo por el estilo. La cuestión es que el auto pasó a gran velocidad por donde estábamos nosotros. Cuando quisimos volver a retomar el camino, vimos una mujer parada a la orilla de la ruta y se la veía con tanta claridad que pudimos ver que sus pies no tocaban el suelo. La sensación de miedo que sentimos en ese momento es realmente indescriptible. Mi novia lloraba desconsolada. Obviamente nos fuimos del lugar corriendo, regresamos hasta donde estábamos acampando y aquella noche no logramos dormir. Esto sucedió en San Javier. Recuerden que ahora nos están quedando unos 20 minutos, vamos a repetir una historia que está solicitada. La noche de terror hoy se va a extender, bastante más me parece, porque vamos a incluir también de Lovecraft sobre el Necronomicon, que nos han pedido también repetir, y esta historia de esos chicos que acamparon también en la zona de San Javier. Así que incluso luego de la despedida, luego del cierre del programa, quédense allí porque es cuando vamos a compartir el audio sobre el Necronomicon. Ahora vamos a ir con esta historia que está pedida, que es de San Javier. Hoy hemos contado 3 historias ocurridas en la zona del cerro y esta es una que nos han pedido repetir. Pueden escribir al 156 29 11 81. Me sucede muy a menudo que después de escuchar el programa me cuesta un poco dormir. No solamente por las historias que escucho en el programa, sino porque de pronto me vienen a la memoria algunas cosas que me pasaron. Me gusta mucho el programa, pero aprendí alguna vez que estas cosas realmente suceden y que pueden ser muy, muy graves. Recuerdo que una noche, hace muchos años atrás, por hoy tengo 41 años, y allá por el año 84, 85, habíamos ido con otros amigos a trepar el Cerro San Javier, pero con la intención de quedarnos allí a pasar la noche. Éramos 5 personas. 3 mujeres y 2 varones. Para nosotros aquello iba a ser toda una aventura. Era, si no me equivoco, la primera vez que podía salir y quedarme a dormir en otro lado. Pero era algo que ya habíamos planeado desde hacía mucho tiempo. Llegaron las vacaciones y aquello era para nosotros toda una aventura. Comenzamos a subir San Javier medio tarde, como a las 3 de la tarde aproximadamente, 3 o 4 de la tarde. Como tomamos algunas de las cortadas más largas, demoramos bastante en llegar arriba. Como a las 6 de la tarde, ya estábamos en San Javier y caminando junto a la ruta, buscando un lugar para acampar. Por aquel momento, tanto la zona de las cascadas y de aquella vieja construcción abandonada que hay donde se pensaba hacer una facultad, no estaba en las condiciones que está hoy en día. No era un fin de semana, si no me equivoco era un día miércoles. No había mucha gente allá arriba.
Comenzamos a caminar y a buscar un lugar propicio para quedarnos. Entramos a donde está actualmente esta construcción abandonada. Repito que es lo que sería una universidad, un edificio muy grande que está abandonado aún hoy. Llegamos allí y en ese lugar nos dispusimos a armar las carpas. Caledoni, esta llama produjo como una pequeña explosión y los ruidos cesaron. Batay es no de hoy, los sábados, os me hoy. Por las noches, en esa finca puede escucharse el sol. Ya para ese momento había comenzado a caer la tarde y antes de que estuviera oscuro nosotros tuvimos todo preparado. Solamente teníamos una carpa, pero era bastante grande. Delante de ella y a un par de metros nada más hicimos una pequeña fogata. Estábamos muy cerca de lo que hoy es esa laguna que se puede visitar, que hay dentro de ese predio. Pero te repito, por aquel momento estaba todo muy abandonado. Pero nos gustó mucho porque estábamos completamente solos. Apenas cayó la noche, ya habíamos preparado absolutamente todo para hacer fuego y para comenzar a cocinar. Para comer era toda una aventura para nosotros. Creo que yo era el menor, si no me equivoco. Los demás tenían un par de años más que yo, nada más, amigos del barrio y las chicas también de nuestras edades. La cuestión es que nos pusimos a cocinar, nada muy elaborado, por cierto, pero estábamos disfrutando mucho de aquel momento. Y uno de los chicos sacó la guitarra y se puso a cantar. Los que estaban allí, bueno, eran Luz, María, estaba Roberto, Mari, que soy yo, y Carlos. Bueno, Carlos había llevado una guitarra y se puso a cantar. Y nosotros con él. Y así comenzaron a pasar las horas. Comenzó a pasar el tiempo. Y sin darnos cuenta, por supuesto, ya habíamos entrado en la madrugada. No sé si serían las 2 de la mañana aproximadamente. Cuando sentimos un poco de sueño, pero no queríamos irnos a dormir. Te repito, para nosotros era aquello toda una aventura, lo habíamos planeado con mucha anticipación. La cuestión es que en un momento, cuando estábamos conversando, cuando estaban tocando la guitarra, vimos como a unos 50 metros de nosotros algo que se movió. En realidad, lo que alcanzamos a ver fue nada más que una sombra, porque el lugar es muy, pero muy oscuro. Solamente la luz de la noche nos permitía ver algunas formas. La cuestión es que vimos aquella sombra caminando en nuestra dirección. Caminaba lentamente o se desplazaba lentamente, por momentos se paraba y nosotros podíamos ver claramente su silueta. Caminaba un poco más y volvía a detenerse. En un momento estaba a no más de 20 metros de nosotros y comenzamos a sentir un poco de miedo, de intriga. Luego lo vimos moverse nuevamente y comenzó a caminar en dirección a donde estábamos nosotros. Nos quedamos sorprendidos
porque lo que vimos fue solamente la silueta de una persona que al pasar cerca de nosotros, a no más de 3 metros, era como si se tratara de una sombra simplemente que se desplazaba. Inmediatamente sentimos muchísimo miedo, mucho, pero mucho miedo. No supimos cómo reaccionar. Carlos dijo: quédese tranquilo, no pasa nada. Aumentó un poco más de leña al fuego, con eso aumentó la luz. Y cuando aumentó la luz, imagínense, en medio de aquella soledad, porque no estábamos solamente nosotros, y en medio de ese silencio, escuchamos un grito, como el grito de una mujer, y algo cayó sobre el fuego. No lo apagó, pero desparramó las ramas del fuego. Y lo extraño es que no había absolutamente nada, como si algo muy pesado hubiera caído sobre él, y no había nada. Por supuesto que nosotros gritamos asustadas, algunos nos metimos dentro de la carpa, sin saber cómo reaccionar, sin saber qué hacer. Y recuerdo que aquel fue un instante de mucha confusión. Comenzamos a sentir, comenzamos a escuchar una voz. No entendíamos lo que decía. Pero sabíamos que había alguien más, estábamos seguros. Por un momento todo se tranquilizó. Nos quedamos de cualquier manera nosotros muy atentos, mirando para todos lados. Y con mucho miedo, por supuesto. Volvimos a acomodar el fuego, volvimos a aumentar leña, y esto hizo que ardiera mucho más aún. Y por unos instantes parecía que todo había pasado. Nos quedamos los 5 sentados fuera de la carpa, muy cerca del fuego. Y en un momento sucedió algo que no voy a olvidarme nunca. La guitarra estaba dentro de la carpa y comenzó a sonar como si alguien la tocara. Una melodía extraña. Yo, que estaba de espalda a la carpa, inmediatamente me alejé, me puse del otro lado, sin alejarme de los chicos, por supuesto, y podíamos escuchar cómo sonaba la guitarra. Y podíamos ver dentro de la carpa la silueta de una persona. Podíamos verla solamente por la luz que producía aquella fogata. Les repito, era una sombra, pero por momentos, con el fulgor de la llama, distinguíamos el brillo de sus ojos. No sé cuánto duró esto, no fue mucho, pero en aquel momento nos pareció realmente mucho tiempo. La guitarra sonaba con una melodía extraña. Entonces nos tomamos de la mano y comenzamos a rezar el Padre Nuestro. El primero que comenzó a rezar en voz alta, fuerte, fue Carlos. Y recuerdo que esta sombra, esta aparición, salió de la carpa como si fuera un viento muy fuerte que golpeó contra Carlos y cayó al piso. Yo recuerdo que lo sostenía de la mano y él me agarró muy fuerte para no soltarse. Yo también, pero estaba muy asustado en ese momento, muy asustada. Comencé a llorar y recuerdo que algunos aún rezaban, otros estaban asustados, lloraban igual que yo. Carlos se pudo sentar nuevamente y me miró con un rostro completamente perdido en el pavor, en el miedo. Me agarró con las 2 manos y comenzó a rezar nuevamente fuerte. Recuerdo que aquella sombra caminaba alrededor de nosotros, sin acercarse.
Pero cuando parábamos, cuando terminaba el Padre Nuestro, era como que se acercaba más, entonces volvíamos a rezar y seguía caminando alrededor de la carpa, alrededor nuestro. Estuvimos así por un rato, hasta que simplemente vimos que se alejaba un poco. Entonces nos metimos dentro de la carpa, nos quedamos allí rezando en voz alta y por momentos iluminábamos un poquito con unos encendedores que habíamos llevado y solamente una vela que teníamos. El fuego estaba como a 3 metros de la entrada de la carpa. Nosotros escuchábamos en el ruido de las hojas, las pisadas, como si alguien estuviera afuera. Y por momentos veíamos pasar esta sombra. Yo estaba paralizado, no sabía qué hacer, no quería moverme, mucho menos salir de la carpa. Pero cuando escuchaba el ruido detrás de nosotros en la carpa, la piel se me ponía de gallina y me corría un frío intenso por todo el cuerpo. Sabíamos que estaba allí. De pronto, sentimos y vimos que alguien tocó la carpa desde atrás, que apoyó la mano. Y por supuesto, como estas carpas son de una lona finita, de esa tela como tela de avión, vimos que la mano se formaba en la tela y de pronto comenzaba a quemarse. La tela comenzó a quemarse. Nosotros salimos muy rápido, sacamos las cosas que estaban dentro y vimos como la parte de atrás de la carpa se quemaba. Se hizo un hueco, un agujero en esa tela, como de 1 metro de diámetro, y se apagó sola. Y entonces comenzamos a sentir un perro que lloraba, que aullaba de una forma realmente que nos ponía la piel de gallina. Segundos después vimos aparecer a esta sombra nuevamente, pero esta vez venía al lado suyo un perro. Recuerdo que este animal echaba por la boca como vapor, como en esos días que hace frío y uno exhala ese mismo vapor, pero estamos hablando de que esto sucedió en verano. Este animal era grande, no exageradamente grande, tendría 1,5 metros de altura, pero metía miedo porque los sonidos que emitía eran realmente terroríficos. Cada vez que abría la boca era como si salieran lamentos de personas dentro de él. Y esto me pone los pelos de punta hasta el día de hoy. Fue realmente terrorífico, aquel momento más que ninguno. Mi amiga comenzó a rezar el Ave María y lo que recordaba del rosario. Y parece que aquello fue una gran protección para nosotros. Porque luego lo veíamos del lado del frente, como a unos 20 metros. Pero no se acercaban. Aún así podíamos escuchar aquellos sonidos que nos aterraban. Para todo esto, ya habían pasado varias horas y había comenzado a amanecer. Recuerdo que cuando las primeras luces del día nos llegaron a ese lugar, aquella aparición de pronto tomó la forma de una persona y junto a ese perro lo vimos perderse en la parte de atrás, que es como un pozo muy grande que hay antes de comenzar el monte. Yo me sentí muy tranquilo en ese momento y creo que todos recobramos la tranquilidad. Pero cuando nos pusimos a ver, la carpa estaba quemada por completo, la parte de atrás. Y la guitarra, las cuerdas, estaban cortadas todas
como si hubiera sido sometida a un fuego muy intenso. Incluso el diapasón de la guitarra, ¿sí?, que viene a ser el mástil, digamos, de la guitarra, también tenía marcas de como si alguien hubiera sentado sus dedos y hubieran quedado marcados allí a fuego. No sabía qué hacer, Carlos, si llevar la guitarra o dejarla allí. Pero, bueno, por fin cuando logramos acomodar todas las cosas nos fuimos y él llevó aquella guitarra. Cuando llegamos a casa contamos la experiencia, lo que nos había sucedido. Nos reunimos todos la noche siguiente en la casa de Carlos y me contó que su padre le había pedido que tire aquella guitarra, entonces la quemaron. Era la tarde, era como a las 7 de la tarde más o menos. Quemaron aquella guitarra. Y cuenta mi amigo que cuando quemaba aquella guitarra, igual su padre lo miró con una cara de sorprendido, muy, muy sorprendido, porque escuchó los mismos lamentos que nosotros habíamos escuchado estando en aquel sitio esa noche. Fueron mucho menos, por supuesto, pero se quedaron asustados. Luego de aquel día fuimos a misa todos juntos, pedimos la bendición del sacerdote. La iglesia que está por Avenida Alén, le contamos al sacerdote lo que nos había sucedido y él nos hizo una bendición especial. Aquella fue mi primera experiencia. Después de eso, nunca más volví a quedarme sola o con amigos en carpa en ningún otro sitio. Bueno, me llamo Santiago. Quiero contar una historia que me transmitieron mis padres, algo que pasó cuando recién se habían casado y, bueno, aún yo no había nacido. Mi familia es de Santiago del Estero, vivían en un lugar que se llama Árraga, pero al poco tiempo de casados se mudaron a otro pueblo que se llama Fernández. Mi papá trabajaba por entonces en la siembra y en la cosecha. El señor que lo había contratado era amigo de su abuelo, y le dio además un lugar en su propiedad para que viviera mientras trabajaba allí. Estaba como capataz porque le tenía mucha confianza a mi abuelo, entonces le dio un lugar para que vivieran, estaba como capataz y tenía trabajo durante todo el año. Si bien es cierto que era una casita antigua, pero estaba en buenas condiciones, una casa de campo chica, pero en buenas condiciones. Me relató que las primeras semanas pasaron mucho tiempo acondicionándola, arreglando como para poder vivir tranquilamente allí, y que marchaba todo bien hasta el día de las almas. El día de las almas. Esa noche mi papá había llegado cuando aún no había oscurecido y después de comer mis padres se acostaron a dormir mientras conversaban, hablaban un poco. Tenían muy poca luz, había un radiasol allí, una de esas lámparas a gas, y en lo que estaban conversando de repente esa luz comenzó a aumentar y a disminuir hasta casi apagarse. De repente, por la ventana que habían dejado abierta, por supuesto, una ventana bastante amplia, entró un pájaro que mi papá no sabe bien si era una lechuza, una tajacaminos, una de esas aves nocturnas, y que revoloteaba por la pieza. Mi papá se levantó para tratar de sacarla y mi mamá gritaba asustada porque no sabía lo que era. Y en un momento vio que al salir, apenas terminó de salir por la ventana, se volvió un bulto negro que cayó junto a la ventana, pesadamente. Este bulto se incorporó y mi papá vio allí, del lado de afuera de la ventana, una mujer. En realidad, una sombra que supuso que era una mujer porque tenía el cabello largo.
La miró por un instante y la vio caminar por el patio. Entonces él se acostó sin decir nada para no asustar a mi mamá. Una vez que estuvo en la cama, la sintió caer a mi mamá como si hubiera estado suspendida a unos centímetros de la cama. Una sensación extraña de explicar, pero mi mamá se asustó, pensó que se había quedado dormida y tuvo uno de esos sueños cortos en los que uno cree que se cae. Pero mi papá la sintió caer en la cama. Fue algo muy extraño. Mi mamá se asustó mucho. El piso que tenían en el comedor de aquella casa era de ladrillos. Y de pronto comenzó a escucharse como si alguien golpeara contra el piso con un palo o algo por el estilo, o algo así. A partir de ahí, escucharon todo tipo de ruidos. El mate, que estaba al costado de la cama, de pronto voló y pegó contra un roperito que había dentro de la habitación. Para ese momento, mi mamá ya estaba muy asustada. La noche avanzó y estos hechos continuaron. Mi mamá le preguntaba constantemente a mi papá por qué estaba pasando eso, qué pasaba. Mi papá trataba de contenerla, de decirle que eran simplemente ruidos, que no pasaba nada, para no asustarla más. Pero después comenzaron a escuchar como si caminaran por la casa y golpes contra las paredes. De solo estar mi mamá dio un grito porque sintió que la tomaron de los pies, y cuando mi papá se quiso sentar en la cama para ayudarla, sintió una fuerza extraña, un peso muy grande que se lo impidió. No podía levantarse. Esto duró unos segundos, es cierto, pero mi mamá no paraba de llorar y mi papá intentaba soltarse para ayudarla, desesperado, y no podía. Agarró entonces una pequeña cruz que tenía en el espaldar de la cama y lo pusieron sobre las piernas. De repente, los calzados de mi papá y de mi mamá, los zapatos que tenían, giraban en el aire y pegaban contra las paredes, como si alguien los lanzara. Ellos estaban muy asustados por esto que estaba pasando. Se pusieron a rezar muy juntos, mi mamá encogida en la cama, rezaban en voz alta y esperaban a que llegara el día. Nunca antes les había pasado algo parecido. Ellos habían crecido en el campo y nunca les había sucedido algo similar a esto. Cuando se levantaron, mi papá hizo 2 cruces de unos palos que cortó de un árbol que había en la casa, y a la noche puso una de estas cruces en la puerta de entrada y otra en la puerta de la habitación. Estaban muy asustados con lo que pasaban y no sabían qué hacer. Cuando llegó la noche otra vez y oscureció, otra vez volvieron los ruidos y volvieron las sombras. En la casa, la habitación no tenía puerta, entonces desde ahí se veía la puerta de ingreso a la casa y lo que sería la cocina, comedor, que era muy chica, podía verse desde allí, desde la habitación. Apenas llegó la medianoche, comenzó a escucharse como si un tropel de caballos corriera alrededor de la casa. Y se escuchaban golpes en las paredes. Dice mi papá que era muy, pero muy extraño, porque se escuchaban lamentos mezclados con risas, pero unas risas burlonas, malignas. Y de pronto, un golpe los hizo saltar de la cama. Era la ventana que se abrió de par en par, y vieron entonces que un caballo metió la cabeza por la ventana. Tenía los ojos como brasas, pero sin brillo. Y cada vez que bufaba,
llenaba la habitación de un olor extraño, un olor feo. Mi mamá estaba abrazada, mi papá no lo dejaba ni siquiera mover, no dejaba de llorar. Por la misma ventana entró una lechuza que, según mi papá, se paró en una silla y aleteaba constantemente. Ellos podían sentir el aire de este animal. Mi papá le lanzó un cuchillo que había llevado a la cama, y comenzó otra vez a rezar en voz alta con mi mamá, que no paraba de llorar y apenas podía rezar, hasta que aquel animal salió de la pieza. Toda la noche fue insoportable por los sonidos de voces y gente que caminaba en la casa y las sombras que iban de un lado al otro. Al día siguiente, apenas amaneció, fueron a la casa del dueño, al que le tenían mucha confianza, y le contaron todo lo ocurrido. Este hombre permitió a mi mamá quedarse en la casa junto a mi papá, junto a mi mamá. Este hombre vivía con su mujer y 2 hijitos. Les permitió quedarse allí en la casa por esa noche. Él y mi papá fueron unos kilómetros más adelante a buscar a una señora que tenía la reputación de ser una muy buena curandera. Una vez que la encontraron, mi padre le contó todo lo que había sucedido hasta llegar a la casa. Apenas esta mujer bajó en la propiedad, comenzó a hacer cruces con agua bendita y llevaba un rosario colgado en la mano. Entró en la casa y puso una vela en cada rincón de la casa junto a una estampita de San Jorge, mientras rezaba. Esto le llevó por lo menos 3 horas. Al terminar, esta mujer dijo que era muy difícil limpiar el lugar, que habían espíritus muy dañinos, pero que podía proteger a la gente que vivía allí de que no les ocurriera nada malo, pero que las apariciones y los ruidos iban a continuar. Ella le dijo que habían unos trabajos muy fuertes en la propiedad. Terminaron, llevaron a esta mujer, se fueron. Mis padres se quedaron en la casa del dueño por un tiempo, hasta que se mudaron a otra casa, la de unos tíos que estaba cerca. Con el tiempo se enteraron que esta casa, uno de los hijos del dueño, de un matrimonio anterior, la usaba para reunirse con unos amigos a jugar al juego de la copa, y que incluso se había iniciado en las artes negras. Cuentan que una vez tuvieron una experiencia muy fuerte y desde entonces no volvieron a jugar ni volvieron a aquella casa. Creen que el tablero que usaron lo enterraron en esa propiedad y por eso es difícil de limpiar, y estos hechos continúan ocurriendo hasta el día de hoy, aunque ya demolieron aquella. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.
Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.